Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Saludos y bienvenidos a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Adam Cavín y es un privilegio acompañarlos nuevamente en la lectura de la palabra y en la oración el día de hoy. Como muchos saben, estamos leyendo la Biblia en un año y en estos momentos estamos en el libro de Segunda de Reyes. Para el día de hoy vamos a leer del capítulo 18, ya que nos corresponden los capítulos 17 y 18 para el día de hoy. Los invito, si tienen Biblia cerca, a buscar Segunda de Reyes 18, versículos del 1 al 8. Dice así: En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había mandado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Y derrotó a los filisteos tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas hasta llegar a Gaza y sus alrededores. Muy bien, acabamos de ver un texto algo alentador en la historia del pueblo de Dios, porque después de ver tantos reyes malos que hacen lo que desagradaba a Dios, encontramos a un rey como Ezequías que agrada a Dios, que hace algo que honra a Dios. Y bueno, ese es algo que vamos a estar hablando el día de hoy en nuestro devocional. Pero antes de continuar, queremos invitarles a escuchar la siguiente alabanza. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Muy bien, y continuamos con nuestro devocional. Y como ya hemos dicho en el texto que estamos leyendo, por fin nos encontramos con un rey que hace lo que agrada al Señor. Y mirando el versículo 3, ahí lo dice claramente: Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Bueno, sabemos que hubo muchos reyes que hicieron lo malo ante el Señor, y principalmente lo que caracterizaba lo malo es que ellos adoraban a otros dioses.
conocieron dioses paganos de otras naciones y los adoraban. Y además de eso, hacían ídolos. Entonces con eso estaban rompiendo ya los primeros mandamientos que el Señor les había dado. Por eso es que cuando dice que Ezequías hizo lo que agrada al Señor, en el versículo 4 específicamente nos dice qué hizo. Y dice que quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Ahí están como las acciones, ¿no? Quitó, destrozó y quebró. Entonces, eso está indicando que él está agradando al Señor haciendo eso precisamente porque los reyes anteriores venían haciendo todo eso, adorando a otros dioses. Entonces, eso caracteriza un buen rey. Ahora, también especifica en la segunda parte del versículo algo más. Dice que además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Y podemos recordar esa historia si regresamos a Números 21. Ya estudiamos ese texto un tiempo atrás, pero básicamente resulta que el pueblo de Israel había guardado esta serpiente de bronce como recordatorio principalmente de la misericordia de Dios, porque ellos merecían a raíz de su pecado morir. Él les había enviado serpientes que los estaban mordiendo, estaban muriendo, y luego Él indica a Moisés que él haga esta serpiente de bronce, la ponga sobre un asta, y al mirar la serpiente iban a ser sanados los israelitas de esa mordedura de serpiente. Digamos que eso de recordar lo que el Señor había hecho está bien. Qué bueno que ellos guardaron esa serpiente como recordatorio. Estamos llamados a recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿no? Esos grandes prodigios, esas obras maravillosas que Él hace en nuestra vida, y qué triste cuando olvidamos lo que Él ha hecho en nosotros. Pero en este caso no solamente recordaron eso, sino que tergiversaron el uso de esa serpiente y le pusieron nombre, lo cual ya están personificándolo. Y además de eso dice que le quemaban incienso, entonces están adorando a esta serpiente, como si en esta serpiente hubiera algún poder, o hubiera algo que pudiera beneficiarles de la serpiente como tal. Y ahí ya totalmente están haciendo algo que no glorifica al Señor. Y yo creo que eso habla a nosotros también, porque así es el corazón humano. Realmente somos expertos en tomar cosas buenas, tomar cosas que Dios mismo nos da, y luego como tergiversarlas y darle un significado que no tiene, y utilizarlas, tratar de utilizarlo para nuestro propio beneficio. Y bueno, realmente eso no agrada al Señor. El propósito de esa serpiente no es que luego ellos la adoraran, sino que podían tenerla para recordar lo que el Señor había hecho para ellos. Nosotros también fácilmente podemos caer en eso. Y más cuando estamos en momentos de crisis. Acudimos a toda clase de cosas que pensamos, si yo confío en esto o hago esto, entonces voy a obtener el resultado que estoy buscando. Y bueno, ahí entramos como a aplicar ciertas cosas supersticiosas que no agradan al Señor. Entonces estamos en el momento de confesión, y pienso que podemos confesar eso ante el Señor, que nos hemos aferrado tal vez a cosas buenas, pero de una forma supersticiosa, y no hemos reconocido que el poder está en Dios. No está en esa oración, que son como unas palabras mágicas. No es eso. No está en esa serpiente de bronce, no está en ese artículo. No hay poder en esas cosas. El poder está en el Señor. Oremos confesando nuestro pecado ante Él. Padre Celestial, quiero con mis hermanos unirme y reconocer que muchas veces hemos puesto nuestra fe donde no debemos. Hemos confiado en lo que ha sido creado y no en el Creador. Reconocemos que no hay poder
en esas cosas, en esos artículos, en esas palabras. No hay poder en eso, el poder está en ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza solamente en ti y no en otras cosas, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón, postrado ante tu altar. Quiero adorar, rendir mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua viva, puedes saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestro segundo momento del devocional y es el tiempo de adoración. Y quiero que miremos el versículo 3 en la segunda parte. Dice, Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Y es curioso que menciona a David porque precisamente estamos viendo a un rey que por fin hizo lo bueno ante los ojos de Dios, y al mencionar a Ezequías de una vez menciona a David, que fue otro rey que también hizo lo que agrada al Señor. Y qué reconfortante ver que Dios levanta reyes buenos, ¿no? Después de una serie de reyes malos que llevó a una serie de decisiones malas, a un pueblo que se rebeló contra el Señor, que desagradaba al Señor en todo porque están principalmente rompiendo los mandamientos que Dios mismo les había dado simplemente para protegerlos, y ellos están yendo en contra de eso. Y luego de todo este tiempo de un mal liderazgo, de un mal gobierno, el Señor levanta un rey bueno. Y estamos en el tiempo de adoración, y me parece que una razón por la cual podemos adorar al Señor a raíz de este texto, algo que vemos en Dios es que es un Dios de esperanza, que Él trae esperanza a nuestra vida. Y precisamente en momentos de dificultad, como lo pasaban los israelitas después de tener gobernantes tan malos, Dios levanta reyes buenos. Y es como un anticipo también a que puede pasar un tiempo más de reyes malos y luego va a haber exilio y toda una cantidad de cosas que van a vivir el pueblo de Israel. Y sin embargo, este es como un anticipo a que finalmente Dios va a levantar otro rey bueno. Y no solamente un rey bueno, sino el rey de reyes, el rey perfecto. Entonces me parece que el leer este capítulo sobre Ezequías y el siguiente capítulo también, vamos a ver que es un hombre de Dios, un hombre de oración. Es como ese ánimo que trae a nuestra alma, el saber y esa esperanza, saber que Dios
Puede ser el momento más oscuro, más difícil, pero Él va a levantar nuevamente, en este caso, a un Salvador que va a ser el Rey Jesús, y va a traer no solamente gozo y felicidad y obediencia al Señor, sino que va a traer salvación, y no salvación solamente de los enemigos, sino salvación de algo mucho más profundo, que es salvación del pecado. Entonces, adoremos al Señor, oremos a Él y adorémoslo, porque es un Dios que trae esperanza. Padre Celestial, queremos continuar en nuestro tiempo devocional y reconociendo quién eres tú, que tú eres el Dios de toda esperanza, que tú traes esperanza a nuestra vida. Y ahora que estamos en momentos de pandemia, momentos de dificultad, y que tal vez muchas personas a nuestro alrededor, aunque están viendo este devocional, tal vez han perdido su esperanza, o su esperanza está tambaleando. Señor, nosotros basamos nuestra esperanza no en circunstancias, no en cosas que pueden moverse o cambiar, sino en la roca que eres tú. Tú eres el Dios que trae esperanza. Tú eres el Dios que levanta reyes buenos después de tantos reyes malos, Señor. Tú eres un Dios que tiene un buen plan, y podemos tener esperanza en ti como Dios fiel que tú eres, y que finalmente ibas a levantar a ese Rey perfecto, ese Rey de Reyes, tu Hijo, que vendría y traería salvación al mundo. Gracias porque podemos descansar en ti. Y pido que si alguien está viendo el devocional y siente que no tiene esperanza, recuérdale, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, que murió en esa cruz, que llevó sus cargas, que llevó sus pecados, los pecados de todos nosotros, los cargaste en la cruz y nos perdonaste, y nos das nueva esperanza de estar en la eternidad contigo, Señor. Muchas gracias, te adoramos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y así los invito a que sigamos en nuestro devocional, y en particular queremos compartir con ustedes la siguiente canción. Adoremos a Dios con esta canción que sigue. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestro tercer momento del devocional, y es la súplica. Quisiera mirar el versículo 5, primera parte del versículo 5. Dice: Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. Qué bonito suena eso. Puso su confianza en el Señor. Pero les digo que eso viene con una prueba también. Esa confianza de la que habla aquí va a ser puesta a prueba en los siguientes versículos. Miremos versículo 6. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado
a Moisés. Se mantuvo fiel al Señor. Bueno, nosotros sabemos que mantenernos fiel al Señor implica también que hay otras cosas que debemos rechazar. Para podernos mantener fieles al Señor, eso implica que al mismo tiempo estamos rechazando otras cosas o personas que no son fieles al Señor o que van en contra del Señor. De igual manera, dice que no se apartó de Él. Entonces, el no apartarnos del Señor también implica al mismo tiempo apartarnos de otras cosas, principalmente aquellas que no agradan al Señor. Entonces, vamos a leer el siguiente versículo que nos va a mostrar que eso fue precisamente lo que hizo Ezequías. Segunda parte del versículo 7 dice: se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Es decir, que para poderle ser fiel al Señor, para poder no apartarse del Señor, implicaba rechazar y apartarse de otras personas y otras circunstancias que iban en contra de el Señor. Y eso fue lo que él hizo. Suena bonito y está muy bien, pero requirió mucha valentía y mucha fe. Precisamente porque cuando miramos los siguientes versículos, por ejemplo, versículos 9 al 12, no lo vamos a leer, pero está hablando de todo lo que los asirios hicieron. Bueno, en el capítulo anterior, capítulo 17, nos habla de cómo habían derrotado toda clase de pueblos y habían invadido estos lugares. Y en los versículos 9 al 12 de este capítulo nos está hablando de cómo ya habían derrotado a Israel y habían tomado Samaria, que era la capital del reino del norte, y habían deportado a los israelitas. Entonces, aquí tenemos a Ezequías, el rey en Judá, que es el reino del sur, y ya él sabe que han deportado a sus hermanos israelitas en el norte. Entonces él está resistiéndose a estas mismas personas. Serle fiel al Señor implica también rechazar al mismo tiempo a otros. No apartarse del Señor implica apartarse de otras corrientes, otras conductas, otras formas de vivir, y eso es lo que él está haciendo. Y precisamente es impactante cuando leemos el versículo 13, porque aquí es donde vamos a ver puesta a prueba la fe de este rey Ezequías. Versículo 13 dice: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Es decir, que estas personas, los asirios, atacaron y tomaron el lugar donde estaba reinando Ezequías. Entonces, bueno, nos recuerda que seguir al Señor no es fácil, pero es algo que también va a traer en muchas ocasiones ataques. Y en este caso, el serle fiel al Señor implicó recibir unos ataques, en este caso de los asirios. Ahora, pero no solamente paran ahí los ataques, hubo más ataques, como por ejemplo, si miramos los versículos 28 y 29, aquí está hablando en comandante en jefe de los asirios, dice: dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie y a voz en cuello gritó en hebreo: oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos de mis manos. Entonces aquí tenemos al comandante en jefe de los asirios diciéndole al pueblo que su mismo rey les está engañando. Está queriendo ponerlos a dudar de su propio rey. Son algunas de las estrategias que está usando aquí este comandante para persuadir al pueblo de Dios. Luego, más adelante, versículos 31 y 32, dice: no le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera, y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. Aquí está tratando de persuadir al pueblo de Dios, prometiéndoles mayor prosperidad.
Entonces tiene una cantidad de estrategias que está utilizando para convencer al pueblo de Dios. Y aquí hago uso del comentario de la Biblia de Estudio, Herencia Reformada, que nos recuerda que esto se parece mucho a las artimañas del enemigo cuando nos tienta. Y podemos pensar en cuando estaba tentando a Adán y Eva en el huerto del Edén, cómo él pone en duda las intenciones de Dios. ¿Pueden comer de ese fruto? Dios no quiere que coman de ese fruto porque sabe que conocerán el bien y el mal. Entonces el enemigo pone a Adán y a Eva a dudar de las intenciones de Dios, al igual que acá este comandante está tratando de poner al pueblo a dudar de las intenciones de su rey, Ezequías. Y luego usa otras estrategias como la prosperidad y que él les promete una cantidad de cosas que lo usa para persuadirlos a ellos precisamente. Pero quisiera mirar una parte del versículo 28 donde dice: oigan las palabras del gran rey. Y me parece que ahí es algo que toca nuestro corazón, porque nosotros constantemente estamos escuchando como de dos bandos, ¿cierto? Está la palabra del Señor, está la instrucción verdadera y buena, así como ellos tenían a su rey Ezequías, que estaba siendo fiel al Señor. Y luego por otro lado tenemos lo que nos dice el enemigo o nuestra propia carne, ¿cierto? Entonces tenemos como esas dos voces, y aquí él está suplicando: oigan la voz del gran rey de Asiria. Y la pregunta para nosotros hoy es: ¿qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad? Es muy fácil que seamos débiles ante la voz del enemigo en momentos de crisis. Entonces, quisiera que supliquemos al Señor en este sentido. Creo que tenemos algo para pedirle al Señor en medio de esto, que posiblemente en estos días estemos siendo tentados a pensar de una forma o de otra y no agrada al Señor. Vamos a suplicarle al Señor. Lo invito a que oremos. Padre Celestial, queremos venir ante ti reconociendo que, al igual que el pueblo de Israel en este texto que estamos leyendo, hay dos voces que escuchamos muchas veces. Tenemos la voz del Señor en tu palabra, y tenemos también la voz de nuestra carne, de el enemigo también, que trata de persuadirnos a pensar de forma errónea. Señor, ayúdanos a escuchar la voz tuya, la voz verdadera. Sabemos que cuando escuchamos al enemigo, cuando escuchamos esas mentiras, a veces son mentiras acerca de nosotros, y empezamos a llenarnos tal vez de orgullo o cualquier otra cosa, o mentiras acerca de otros, y eso nos puede llevar a una contienda, a una pelea contra esa persona porque nos estamos juzgando. O puede ser mentiras acerca de ti mismo, Señor, que nos hace pensar el enemigo. Nos hace pensar que te has olvidado de nosotros, que no nos amas, que nos has abandonado, y todos son mentiras. Ayúdanos, Señor, y eso te suplicamos, te pedimos, que tú nos ayudes a estar afirmados en tu palabra, que estemos leyéndola día tras día y podemos estar aferrados a ella, y así esa palabra esté cimentada en nuestro corazón, así como en tu Hijo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Cuando llega la tentación, si está la palabra en nuestro corazón, tenemos con qué enfrentar esa mentira que llega del enemigo. Pedimos, Señor, y te pido por mis hermanos que ven este devocional hoy, tú los fortalezcas, y a mí mismo también, fortalécenos en medio de la tentación, que podamos estar llenos de tu palabra para hacer frente a cualquier ataque que venga. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así los invitamos a seguir adorando al Señor con esta canción que sigue. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No
llegamos al último momento de nuestro devocional de hoy, que es la acción de gracias. Y quisiera leer nuevamente el versículo 13 del texto que estamos leyendo. Dice: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Simplemente resaltar aquí que a pesar de que el rey Ezequías fue fiel al Señor y no se apartó de él, aún así llegaron ataques. Y la realidad de la vida cristiana es esa. Queremos serle fieles al Señor, queremos no apartarnos de Él, pero eso no implica que no llegarán los ataques, que no llegarán las dificultades, que no llegarán los problemas. La pregunta es, ¿qué nos motiva a obedecer al Señor? ¿Qué nos motiva a serle fieles a Él? ¿Qué nos motiva a no apartarnos de Él? Bueno, no es el hecho de que nos vaya a ir bien. No se nos garantiza eso. El hecho de serles fiel al Señor no quiere decir que nos va a ir bien en todo. Por supuesto que si le obedecemos, vamos a evitar muchas consecuencias malas que tendríamos que sufrir si le desobedeciéramos. Pero el obedecerle y el serle fieles no garantiza que vamos a estar libres de problemas y dificultades, ¿cierto? Y como muestra de eso, pues, es los tiempos que vivimos, porque muchos están sufriendo, muchos hijos de Dios que aman al Señor han perdido familiares en medio de esta pandemia, o tienen a familiares que están en la clínica entre la vida y la muerte. Entonces no podemos decir que serle fiel al Señor equivale a que todo nos va a ir bien. No es así, ¿cierto? Pero una palabra que yo creo que nos anima es que nuestra motivación para obedecer al Señor no está basado en lo que Él va a hacer, es decir, que Él me va a bendecir, o que me va a ir bien en este negocio, o que voy a ser exitoso, o que me va a proteger en esta situación, o voy a gozar siempre de su favor. Bueno, no se basa en eso mi obediencia. Mi obediencia no debe basarse en lo que va a hacer por mí, sino en lo que ya hizo por mí, principalmente enviando a su Hijo a morir por mí en la cruz, y a salvarme y a perdonarme de mi pecado. Entonces yo creo que eso es una razón muy, muy importante para darle gracias al Señor, de que mi lealtad y mi obediencia a Él no debe depender de lo que Él va a hacer, porque con lo que Él hizo ya es suficiente. Así Él no me volviera a bendecir el resto de mi vida, aún así yo le debo mi lealtad y mi obediencia por lo que Él ya hizo por mí, que fue entregarlo todo en su Hijo que murió en esa cruz por mí. Así que vamos a terminar este devocional agradeciendo al Señor por esto. Padre amado, en este momento queremos darte las gracias. Sabemos que la vida no es fácil, y aún seguirte a ti no es fácil. Como decíamos ahora, el seguirte trae muchas bondades, es cierto, y nos evitamos muchos problemas, muchas consecuencias del pecado. Pero también es cierto que el seguirte a ti es difícil, y en momentos llegarán los ataques, llegarán las pruebas, llegarán las dificultades, ataques como sufrió aquí el pueblo, aún teniendo un rey bueno que te honraba y que te amaba. Nosotros también, Señor, en nuestra vida sufrimos toda clase de ataques y de dificultades. Y sin embargo, damos gracias, Señor. Damos gracias porque nuestra obediencia a ti, nuestra lealtad a ti, nuestra fidelidad a ti no se basa en lo que va a pasar mañana, ni la semana entrante, ni el próximo año, sino que se basa en lo que sucedió hace 2000 años, cuando tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar, tomó el castigo que me correspondía a mí, porque yo soy el que pequé, Él no pecó. El único que no merecía morir en la cruz precisamente fue Jesús, y sin embargo Él voluntariamente fue y lo hizo por nosotros. Te damos gracias, Señor infinitas, por tu sacrificio que supone para nosotros una esperanza inagotable, que supone para nosotros un futuro
asegurado contigo en el cielo, en la eternidad, deleitándonos en tu presencia. Y te damos infinitas gracias por esa grandísima bendición, Señor. Te adoramos, te agradecemos y ayúdanos, Señor. Nuestra parte de la acción es que podamos someternos a ti en medio de la prueba, Señor. Cuando estamos pasando por estas dificultades, cuando estamos siendo atacados, Señor, ayúdanos a someternos a ti y así creceremos en ti en medio de la prueba. Te adoramos, te exaltamos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este devocional. Es un placer haber podido leer la palabra juntos, meditar en ella un rato y orar en base a ella. Quiero invitarles a que compartan este video con amigos, con familiares que piensan que puede ser de bendición para ellos. Si este devocional ha sido especial, ha sido de bendición para usted, compártalo con aquellos que pueda también ser algo grato y algo de bendición para sus vidas. Los invito también a que se suscriban al canal de YouTube si aún no lo han hecho, y allí pueden seguir viendo estos devocionales que estamos haciendo de lunes a viernes y que se transmiten desde las 5:30 de la mañana todos los días en la semana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y el Señor los bendiga. Que estén muy bien y bendecidos por el Señor. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. De tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias. Perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. Mi alma está porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.